Muy buenos días y bienvenidos a este evento de AFP Cuprum y Principal. Para quienes no me conocen, soy Horacio Morandé, gerente general de Principal Asset Management Chile. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta mañana. Me imagino, hoy tenemos acá o nos están viendo personas que son clientes de Cuprum, otros solo clientes de Principal, y algunos de ustedes deben confiar en ambas compañías. Es justamente esto último lo que buscamos y lo que nos hemos propuesto como grupo, el poder entregar a nuestros clientes una asesoría patrimonial completa, que dependiendo de las necesidades de cada uno, incluya una visión entre sus ahorros obligatorios y su potencial complemento con ahorro voluntario, y en otros casos, una mirada más profunda sobre soluciones de inversión, necesidades para el retiro, ahorro previsional voluntario, obligatorio, protección, necesidades de sucesión, inquietudes tributarias, entre otros. La complementariedad entre Cuprum y Principal tiene valor. Desde nuestra mirada experta podemos contribuir al bienestar financiero futuro de quienes confían en nosotros. Y al ser un grupo global con experiencia regional y local, ofrecer una gama completa de soluciones de inversión y ahorro sin fronteras. No me quiero seguir alargando, seguro tendremos más de una oportunidad de poder conversar. Solo destacar que este evento también está pensado para ustedes, para que nuestros clientes puedan tener un mejor entendimiento del escenario público y así poder tomar decisiones informadas respecto de sus inversiones y ahorros. Nuevamente, en nombre de AFP Cuprum y Principal, les doy la más cordial bienvenida y ahora los quiero dejar con Daniela Varas, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, quien nos va a presentar a los invitados de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muy buenos días, ¿cómo están? Me encanta que hoy día podamos tener nuevamente esta instancia de conversación, una charla de actualidad y mercados que yo sé que la mayoría de ustedes nos piden porque han pasado muchas cosas durante el inicio de este año, tanto en materia política como en materia económica, en el país, a nivel global. Y por supuesto que es muy importante poder tener esa información a mano para poder tomar buenas decisiones de inversiones y de ahorro. Pero yo no soy la protagonista hoy día y tenemos dos grandes protagonistas que ustedes ya lo conocen, que son casi de la casa. Así que sin más preámbulo, quiero traer aquí adelante a Jorge Navarrete. Adelante, Jorge, abogado y analista político. Por favor, un aplauso para Jorge. Y a Valentín Carril, economista, aquí está, muchos años, economista jefe también de Principal, así que bienvenido, Valentín. Adelante. Como les dije, bueno, ellos son los protagonistas, pero ustedes también son protagonistas hoy día y ustedes hacen las preguntas. La idea, el formato es el siguiente, cada uno hace una pequeña disrupción, como ellos le dicen, y luego ustedes pueden tener sus preguntas, que los que están a través del streaming, en su pantalla a mano derecha, creo, tienen un botón que dice pregunta, ahí por favor hagan todas las preguntas que sean necesarias y los que están acá presentes pueden hacerlo a través del QR. La idea es que ustedes armen esta charla en conjunto quienes son nuestros voceros, así que desde ahora pueden empezar a mandar todas sus dudas. Sin más preámbulo, creo que esta vez va a partir Jorge Navarrete con una primera detonación respecto al tema político a nivel general y también a nivel país. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. 3 prevenciones antes de empezar. La primera, que ya lo decía Daniela, uno ha aprendido que lo más interesante de estas dinámicas no es necesariamente lo que se dice al frente, sino la conversación, el debate que se genera después. Y por lo tanto los animo aquí y a quienes nos están viendo por streaming de poder hacer las preguntas, comentarios, perspectivas que estimen convenientes. Una segunda prevención es que nunca he creído que el análisis político sea neutral. A lo más uno trata de ser objetivo, pero uno finalmente es hijo de su historia, de sus circunstancias, de su familia, de sus amigos, y habla desde un cierto lugar. Y particularmente mi lugar, como más de algunos de ustedes saben, tiene más bien que ver con lo que podríamos llamar el progresismo, la centroizquierda.
Y la tercera prevención que quiero hacer es que, en general, cuando tengo este tipo de invitaciones, trato, por razones obvias, de hacer un esfuerzo para poner un relato coherente y consistente respecto a lo que está ocurriendo en términos políticos y sociales, pero ustedes entenderán que a la luz de las circunstancias no hay mucha consistencia y coherencia que se pueda poner sobre la mesa. Y por lo tanto lo que voy a tratar de hacer básicamente es dividir esta intervención o esta provocación, como decía Daniel, en dos, en lo que termina y en lo que viene. ¿Qué termina? No solo termina un gobierno, sino que diría yo termina un ciclo que se inició con el 18 de octubre, que llevó a un cambio de clima político en el país muy sustantivo, probablemente como no habíamos visto hace mucho tiempo, que significó altísimos niveles de ansiedad, de frustración, de miedo. Sin ir más lejos, hoy este país no es mejor políticamente que antes del estallido social, no es mejor económicamente que antes del estallido social y mucho menos es mejor socialmente que antes del estallido social. Pero eso dio lugar a un cierto ciclo, procesos constitucionales y un gobierno que le quedan ya pocos meses de mandato. Y por razones obvias ponemos entonces la cabeza y la mirada en términos políticos en lo que viene por delante. Sin embargo, creo que es importante señalar que cualquiera sea nuestra posición política, lo cierto es que este gobierno probablemente fue muy distinto a lo que muchos de nosotros imaginábamos. Y por varias razones, pero quiero básicamente simplificarlas en tres. Primero, porque cambiaron las condiciones de posibilidad de la política de manera muy abrupta. Es decir, no solo José Antonio Kast ganó la primera vuelta electoral a 1 año y medio del estallido social, sino que el devenir de los procesos constitucionales y particularmente el primero hicieron que este gobierno tuviera que refundar o intentara cambiar de manera fundamental el ideario inicial con el cual había asumido. Y en ese ajuste, la verdad es que por distintas razones probablemente le resultó mucho más difícil de lo que hubiéramos imaginado. Hay una segunda razón, y es que el país tomó como dos principales prioridades, como dos principales urgencias, temas que en general han sido difíciles para la izquierda, no solamente en Chile, sino que en el mundo. El tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico. En materia de seguridad es difícil entender cómo una cultura política, me refiero a la izquierda, que ve en el Estado un instrumento de transformación social muy significativo, no comprenda o no valore la importancia que tiene la seguridad y el rol justamente del aparato estatal. El Estado existe, quizás por primera y principal función justamente para dar tranquilidad a los miembros de la comunidad política. Si un Estado no cumple esa función, probablemente es difícil que pueda cumplir la restante. Y en materia de crecimiento económico también. A la izquierda le cuesta entender que no hay mejor política social que el crecimiento económico. E incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista, sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y hay una tercera razón, diría yo, y que tiene que ver con haber defraudado importantes expectativas. Entre más alto se cae más fuerte. Este no fue el gobierno que iba a terminar con el amiguismo y los pitutos, este no fue el gobierno que iba a terminar con los privilegios, este no fue el gobierno feminista, este no fue el gobierno ecologista, y uno podría largamente seguir con los istas y poner sobre la mesa ejemplos de cómo este ideario se fue defraudando. Pero diría yo, para resumir, que el caso Monsalve probablemente aglutina buena parte de la frustración en cada una de estas líneas. ¿Qué es lo que queda? Poco. Los presidentes son como un yogur, tienen fecha de vencimiento, igual que los gobernantes. Y en la medida que se aproxima el proceso electoral, la relevancia de esta administración va por razones obvias cayendo. ¿Qué es lo que queda? Queda un gobierno que no fue ni la mitad de lo que en algún minuto se imaginaba, con algunos logros o algunos hitos más bien, ya podremos discutir si son logros o no en materia social, como la reducción a 40 horas, como el sueldo mínimo, como el acuerdo en materia de reforma previsional. En materia de seguridad, este gobierno tiene razón. Es decir, desde la recuperación de la democracia, no hay una administración que haya presentado más proyectos en seguridad. Sin embargo, por razones obvias,
La política, entre otras cosas, consiste en credibilidad y habida cuenta el pasado y el presente y quienes hoy día gobiernan, eso no ha tenido mucho rédito. Y en materia económica tenemos muy pocas novedades, probablemente quizás, y ya terminando el mandato, la nueva ley que se acaba de aprobar, con un signo de interrogación, porque tenemos un requerimiento de más de 40 diputados sobre su eventual constitucionalidad en materia de permisología, pudiera ser la noticia más interesante en términos económicos que había en esta administración en un escenario que es difícil, en un ámbito y en un ambiente al cual más bien ha cundido el pesimismo. Sobre ese escenario es que se empiezan a tomar las decisiones que vienen por delante. ¿Y qué es lo que viene por delante? La oposición o la derecha tomó la decisión, por distintas razones, algunas muy legítimas, otras pueden ser cuestionables, de no realizar un proceso de primaria. Digo que puede ser cuestionable porque, y con algo de distancia, quiero decirles que nunca la derecha había estado en una posición tan expectante y tan importante como la que está hoy día. Nunca la derecha había tenido la fuerza parlamentaria que tiene ahora desde que terminaron los senadores designados. Y probablemente los procesos electorales, primero el municipal y el gobernadores y ahora el presidencial y parlamentario, es una muestra de que el principal problema de la derecha no tiene que ver con ganar o perder elecciones. El principal problema o desafío que enfrenta la derecha tiene que ver con la gobernabilidad. Y es mostrar que puede efectivamente hacerse una mayoría política y social y gobernar el país de manera más o menos coherente y tranquila durante los próximos 4 años. Las diferencias que se ven al interior de la derecha justamente tienen que ver con eso. No tiene solamente que ver con un problema de carácter electoral, tiene que ver con la gobernabilidad, que es una palabra que empieza a ser especialmente cara en los momentos turbulentos en los que vive el país. ¿Y cuál es la decisión? La decisión fue llevar una candidata que representa a la derecha tradicional, que es Evelyn Matei. José Antonio Kast va a repetir por segunda vez de manera directa la primera vuelta electoral. Tenemos un candidato que representa, yo diría, algo más a la derecha, si es que se puede decir de esa forma, de José Antonio Kast, que es Johannes Kaiser, y tenemos un candidato que podríamos decir no es de derecha, pero que representa a la oposición, como el caso de Franco Parisi. ¿Qué es lo primero que quiero descartar? Porque ya vamos a hablar de lo que ocurrió en las primarias de la izquierda, pero se suponía que si ganaba un candidato, una candidata que representaba la versión más extrema de la izquierda, se abrió un escenario para que efectivamente, al igual que en Francia hace algunos años atrás, pasaran 2 candidatos de derecha a segunda vuelta y los ciudadanos tuviéramos que elegir entre el más y el menos de derecha en el balotaje. Todos los números nos indican que eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir no solo porque ya hablaremos de la candidata de la izquierda, que probablemente va a lograr tener un porcentaje de votos que impida que 2 candidatos de derecha pasen a segunda vuelta, sino que el hecho de ir con 4 candidatos, incluso si se baja uno con 3 candidatos, es difícil que puedan aglutinar la votación para efectos de que sean 2 de derecha los que pasen a segunda vuelta. Y yo aquí miraría con menos interés electoral, digo, el fenómeno Kaiser y miraría con más cuidado el fenómeno Parisi. Parisi ya obtuvo un 4º lugar en la última elección, no pisando el territorio nacional. Y probablemente podría hoy día rondar entre el 10%, cifra suficiente para que haya una segunda vuelta y esa segunda vuelta sea entre la izquierda y la derecha. Y quizás lo más interesante en lo que está ocurriendo en la oposición tiene que ver con la situación del cambio de tendencia. Evelyn Matei, por razones obvias, partió con mucha fuerza. Hace 6 meses atrás nadie dudaba que iba a ser la principal candidata a la derecha y por distintas razones que largamente podremos comentar, esa situación ha ido cambiando. Y se ha ido consolidando nuevamente el liderazgo de José Antonio Kast, que hoy día aparece en ese sector liderar la encuesta y también ha opacado o ha frenado el aumento explosivo que en algún minuto tuvo Johannes Kaiser y que nos sorprendió a todos para efectos de lo que esperábamos en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que ocurre al frente? La izquierda en esto siempre ha sido más disciplinada, especialmente cuando las cosas no van bien, como es lo que está ocurriendo ahora, y tuvo su primaria. Y tuvo su primaria básicamente con 4 candidatos, candidatos que representaban distintas miradas, pero lo más interesante me parecía a mí tenía que ver con la disputa entre 2 culturas políticas.
La cultura política podríamos llamar concertacionista, socialdemócrata, que fue la que gobernó el país durante 20 años, que representaba a la exministra del Interior, Carolina Toa, y la cultura de la nueva izquierda, de una izquierda más vanguardista, más radical, no lo digo en términos peyorativos, que representaba en algún sentido el candidato Winter del Frente Amplio y la candidata Janet Jara. No hago mucho las diferencias entre el PC y el Frente Amplio porque en términos políticos me parece que representaban para efectos de este proceso electoral algo similar. De hecho, recordemos que el candidato Winter, buena parte de su campaña tenía que ver con confrontar esta otra cultura política. Dos culturas políticas que estuvieron en disputa, una que criticó duramente a la otra, que fueron parte del gobierno más bien en un matrimonio por conveniencia y no necesariamente porque hubiera mucho amor y mucho cariño, y sin embargo el resultado electoral lo que mostró fue algo bien sorprendente. No que ganara Janet Jara, sino que ganara por esta diferencia y que la votación del mundo socialdemócrata fuera tan baja y tan sorpresivamente mala en relación a lo que era una elección al interior de la izquierda. Carolina Toa creo que ganó no más de 3 o 4 comunas, probablemente las comunas más pudientes del país, y en el resto de las comunas se impuso Janet Jara con una ventaja enorme. ¿Cuál es la gran novedad? Tenemos representando al mundo de la izquierda para la próxima elección a una candidata militante del Partido Comunista. ¿Qué fue aquí lo que ocurrió? Yo creo que ocurrieron 3 cosas que son interesantes poner sobre la mesa. Lo primero que ocurrió es que hay que decirlo con toda claridad, Janet Jara es una tremenda candidata. Es decir, logró hacer algo que han reflejado algunos columnistas, como el caso Carlos Peña y otros, y es conectar con la empatía, conectar con el electorado, entendiendo que en política no hay nada más objetivo que los objetivos. Y creo que de esa perspectiva, si uno pudiera hacer el símil y con todo respeto, es algo parecido a lo que fue Michelle Bachelet cuando recién empezó en su primera campaña. Hay una segunda cosa que ocurrió que también creo que es evidente y es que hubo una baja participación electoral. Y cuando hay bajas participaciones electorales, los sectores que son más fáciles de movilizar, los más ideologizados, los que tienen mejor aparato, rinden de mejor forma el proceso electoral. Y creo que eso aquí también ocurrió. Y la tercera razón es que más allá de criticar la campaña de Carolina Toa, creo que lo que probablemente ella representa, lo que representa mi mundo político, quiero volver a decir, está completamente en baja. Y no solamente está en baja en la izquierda, sino que también está en baja en la derecha. Es decir, probablemente, y lo quiero decir sin exagerar, vamos a enfrentar uno de los procesos electorales más polarizados que hemos tenido en las últimas décadas. Y bajo ese escenario, la verdad es que las cosas no se ven particularmente auspiciosas. Este año en términos económicos va a volver a ser un año más bien mediocre. Chile no puede seguir a este ritmo. A veces nos ufanamos, a veces nos vanagloriamos, pero para decirlo en castellano y de manera cruda, este sigue siendo un país chico y un país pobre. Y cuando un país chico y un país pobre deja de pedalear, rápidamente le llega el agua al cuello. Y a nosotros nos llegó el agua al cuello. Este año, el año pasado y probablemente el próximo año, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y las cifras en materia de empleo, las bajas cifras de crecimiento de inversión probablemente marcan que los próximos 2 años van a ser extraordinariamente difíciles. Y por lo tanto, no solo la seguridad en términos de seguridad ciudadana es nuestra prioridad, sino la necesidad de generar un punto de inflexión que altere el ritmo y la trayectoria que ha venido trayendo el país en los últimos años. Termino con lo siguiente, la provocación. La palabra más escuchada en los comentarios políticos, en la editorial, en las columnas, en la prensa, es la palabra crisis, cuando nos referimos a Chile. Fíjense, estimados y estimadas, que la palabra crisis tiene un significado similar en varias disciplinas. Por ejemplo, en la literatura o en el cine, cuando uno habla de crisis o clímax, se refiere a que el momento donde se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En el ámbito de la medicina, uno habla de crisis médica refiriéndose a aquella situación en la cual o el paciente empieza derechamente a mejorar o su salud se deteriora hasta la muerte. En el ámbito político de las ciencias sociales, que es lo que nos convoca hoy día, la palabra crisis tiene un significado similar.
que mejor o de manera más bella la definió, que no se me asuste nadie, Antonio Gramsci, en un cuaderno precioso que se llama Los cuadernos de la cárcel, decía que la crisis era aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Esa es la sensación que hoy día tenemos. La sensación de que hay un ciclo que está terminando y no sabemos muy bien cómo, y otro que se va a iniciar, pero que tampoco tenemos la claridad para dibujar sus contornos y sus límites. Y ese tránsito, decía el propio Gramsci, dice la literatura, dice la medicina, es un tránsito lleno de miedos y incertidumbre. Y probablemente lo que resta del año, no solo de cara al proceso electoral, sino de cara a cómo nos imaginamos el país, a nosotros mismos, a nuestras empresas, a nuestras familias en 2 o 3 años más, va a estar probablemente plagada de esa incertidumbre. Muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Valentín. Solo un segundo para recordarles que ustedes hacen las preguntas, así que por favor háganos llegar todas las que sean necesarias a través del streaming y también los que están acá físicamente, que algunas han llegado pero faltan para poder empezar con la ronda. Así que adelante, Valentín. Muchas gracias, Daniela, gracias, Jorge. La verdad que me encanta que Jorge hable antes porque plantea un escenario sobre el cual es fácil hablar después de la economía. Muchas de las cosas que dijo Jorge yo creo que pasan hoy día en todo el mundo. Tenemos un mundo que se ha polarizado más. Y esa polarización se puede medir. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos votan por el otro partido? La gran Beautiful Bill, según Trump, que le gusta hablar exagerado, salió aprobada por 2 votos y solamente 2 republicanos votaron para el otro lado. Todos los demócratas votaron en contra. Eso no ocurría antes. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos en el año 84, había muchos diputados que se cambiaban de lado para las votaciones, 20, 30, 40. Hoy día eso casi no ocurre. Están todos súper alineados, cada uno a su lado. Entonces el mundo está súper polarizado. ¿Qué efecto tiene eso en la economía? Es súper negativo. Porque uno sabe que las políticas van a cambiar radicalmente cada 4 años, o 3 años, o 5 años, dependiendo del proceso político del país que sea. Y cuando las cosas están cambiando para un lado y para el otro, no hay una certidumbre de dónde vamos y por lo tanto se produce lo que Jorge describió también, un mundo que crece pocaso. Yo en todo caso, para tratar de mantenerme dentro del plazo, hice una presentación súper reducida y para hablar de las cosas que son lo más importante para Chile hoy día. En el mundo, lo más importante hoy día para Chile es cómo anda Estados Unidos, particularmente el tema de inflación. Y este es un gráfico que he venido usando hace ya un tiempo, porque la inflación se pegó un salto muy grande, bajó fuertemente, y cuesta traquear para dónde va mirando la inflación típica que miramos, que es la inflación 12 meses. Pues bien, esa es la que tienen ahí ustedes, es la inflación mensual comparada con la meta, que es la línea verde. Si ustedes se fijan, la inflación anual subió y bajó, pero la mensual está bastante equilibrada, parecía la meta verde, 0,22 el promedio de los últimos 6 meses y 0,17 es la meta. Por lo tanto, la inflación está bastante bien controlada en Estados Unidos. A propósito, en Chile, estaba mirando el celular recién, salió el IPC de junio menos 0,4. ¿Ya? Así que fue, no sé si buena noticia, es bueno que la inflación sea baja, pero fue como demasiado baja. En todo caso, es buena noticia. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque eso significa que las tasas de interés probablemente van a mantener su tendencia a estar baja o incluso bajar un poquito más. No quiero hablar como Trump, que dice que tiene que ser 1%, pero sí es muy probable que el Banco Central de Estados Unidos reduzca su tasa de interés y eso va a permitir al chileno que también lo haga. Por ahora no podemos porque estamos muy cerca. Y si nosotros nos acercamos a la tasa de interés de Estados Unidos, probablemente el tipo de cambio se deprecia y eso afecta a la inflación. Aquí está el dinero en Estados Unidos, creciendo de nuevo en torno al 5% después de la disrupción de la pandemia. A muchos economistas se les olvidó la ecuación del dinero, incluyendo el Banco Central de todo Occidente, y eso fue un error. Cuando el dinero se arranca demasiado, crecimientos de 40%, pasa a ser dominante y trabaja la inflación que vivimos. Hoy día el dinero está creciendo 5% en Estados Unidos, esos son distintos indicadores, y por lo tanto yo creo que este control de la inflación va a permanecer. Y eso, como digo, me pidieron que diera noticias positivas, es una noticia positiva.
El crecimiento de Estados Unidos también es una noticia positiva, y aquí hay algo bien interesante. A nosotros los economistas nos gusta en general complicar las cosas. Entonces, yo esto lo he dicho muchas veces, publicamos los PIB de 3 maneras diferentes. En Estados Unidos decimos el crecimiento del trimestre primero contra el cuarto del año anterior. Para eso hay que corregir la estacionalidad, lo cual le mete más incertidumbre, pero además les gusta multiplicar por 4 para que se parezca a un crecimiento anual. Y ese crecimiento fue menos 0,5. Sin embargo, el crecimiento año a año de la chilena fue 2%. Y ustedes pueden ver ahí en el gráfico que Estados Unidos, después de la disrupción de la pandemia, ha estado creciendo entre 2 y 2,5, bastante parejito. El promedio es 2,4. Por lo tanto, Estados Unidos anda bastante bien. Y eso es bien importante en inversiones. Creo que Estados Unidos es el país donde uno tiene que tener principalmente sus inversiones internacionales. Creo que está pasando en Estados Unidos un montón de cosas, pero aquí traje un mini resumen de esta Big Beautiful Bill, que de acuerdo a distintas cosas, fuentes que vi, tiene entre 900 y 1000 páginas. No hice el esfuerzo de leerla, pero sí vi los resúmenes y vi comentarios de todo tipo de comentaristas. Y la verdad que hace, yo diría, 4 cosas básicas. Primero, hace permanente una rebaja de impuestos que puso Trump en su primer periodo. Lo importante aquí es que si eso no se hacía, el efecto práctico era que iba a haber un fuerte aumento de impuestos a la clase media, alta. La clase baja no paga impuestos en ninguna parte, y en Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, no se le pueden subir ni bajar los impuestos, no pagan. Reduce subsidio de tipo ambiental y facilita la extracción de combustibles fósiles. En general, va en contra de todo el tema ambiental, que Trump considera que no vale la pena, o no sé bien cómo lo considerará. Aumenta el gasto en defensa y control de la frontera y aumenta el límite de la deuda en $5 billones, billones chilenos, o sea, millones de millones. Eso ha sido súper criticado, pero yo creo que de nuevo, la polarización a propósito. Cuando uno ve los comentarios de Estados Unidos, y estuve ayer viendo videos casi todo el día para esta charla, o dicen que esto va a ser maravilloso y Estados Unidos va a volar, o dicen que esto va a ser un desastre y va a haber una cosa. Yo creo que ninguna de las dos cosas va a pasar. Esto es política normal. A todos los países nos cuesta controlar el gasto, se nos escapa el gasto, nos sube la deuda, todos estamos endeudados. Hay países mucho más endeudados que Estados Unidos. No digo que sea bueno, es malo, pero es lo normal, es política normal. Porque lo otro que le puse ahí, muchos detalles más. ¿Qué es lo que pasó? Hubo montones de negociaciones específicas, donde se le dieron beneficios especiales, particulares, a 1000 tipos distintos de constituyentes para que salgan elegidos en las siguientes elecciones los diputados y senadores. Por lo tanto, es política como siempre ha sido, o por lo menos hace muchos años. No lo veo nada especial, y Estados Unidos sigue teniendo la gracia de que tiene un aumento de productividad bien notable. Estados Unidos crece sobre 2%, Europa crece 0,7%. Y a propósito, China, es mentira que crezca 5,4%. Yo creo que con suerte crece tipo 3, 3,5%. ¿Cuál es el costo de este déficit fiscal? Se habla mucho de como que de repente venimos bien y va a haber una crisis, a propósito. Y en economía creo que las cosas son bastante más paulatinas. El costo del déficit fiscal ya existe y es importante. La mitad de la deuda colocada en Estados Unidos el año pasado, lo tienen ahí en el gráfico, es deuda que colocó el gobierno. Esto se llama en inglés crowding out. Es decir, la pieza está tan llena que no cabe más. ¿Qué pasa? El gobierno se lleva todo el ahorro a la gente, o la mitad, en realidad se lleva 2/3 del ahorro a la gente, y solo queda 1/3 para financiar inversión por parte de los privados. Ese costo ya existe. Y Estados Unidos hoy día se lo come. Y Estados Unidos hoy día invierte el 17% del PIB. Lo que pasa es que son tan productivos que igual logran crecer 2%. Pero invierten muy poco porque el gobierno está chocando el ahorro de la economía. Y eso, como digo, pasa en casi todo el mundo. Pero es algo paulatino, no es algo que un día para otro va a causar una gran caída. Es algo paulatino. Y solo para cerrar, el mundo que estamos, como les decía yo, con mayor incertidumbre, y ni siquiera quiero hablar de la guerra y otras incertidumbres varias, geopolíticas, eso le pueden preguntar a Jorge también si quieren,
es un mundo donde el crecimiento es mucho más bajo de lo que estábamos acostumbrados. Esto también tiene que ver con el crecimiento cada vez menor de la población. Pero fíjense ustedes, China. Muchas veces me han preguntado por qué no le creo a la tasa de crecimiento de China. Y aquí es uno de los muchos gráficos que les podría mostrar. Esas son las importaciones de China. Si ustedes se fijan, entre el 2016 y el 2020 vienen creciendo, esto en dólares. Y después se quedan planas. Un país que crece al 5,5 y importa totalmente plano, una de las muchas cosas que no cuadra. Es falso que crezcan al 5,2. 5,4 es lo que publican. Entonces, ¿qué pasa? Con China creciendo al 3, Estados Unidos creciendo al 2, Europa creciendo ni siquiera al 1, el mundo está creciendo tipo 2. Y en un mundo que crece tipo 2, un país como Chile, que de cierto punto de vista puede ser considerado chico, no tiene mucha posibilidad de crecer más, salvo que genere mucha eficiencia interna. Y esa cuestión no está por ningún lado, yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Por lo tanto, este año vamos a crecer con algún viento a favor, yo creo tipo 2,5, pese al viento a favor. A propósito, último gráfico que les voy a mostrar de la economía internacional. Estas son las inflaciones en los países de Asia emergente que están en el website del Banco Central. Si ustedes se fijan, no pasó nada con la inflación en Asia. ¿Por qué les traigo esto a colación? Por la importancia del tema del dinero. Los países occidentales dejamos que el dinero se escapara y eso causó la inflación. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora estamos controlando el dinero y yo creo que eso va a permitir controlar la inflación y esa es la buena noticia que les tengo. En Asia hubo los mismos problemas de logísticos y de que los barcos no llegaban y todo, y no tuvieron inflación porque controlaron el dinero. La importancia del dinero es muy importante para predecir el futuro ahora y es muy importante porque explica mucho mejor el pasado que lo que dice la mayoría de mis colegas economistas. No es verdad que la inflación fue causada por los problemas disruptivos de que los puertos no funcionaban o qué sé yo. La inflación fue causada porque emitimos una cantidad de dinero absolutamente salvaje, llegando a crecer 40% en algún periodo. Y eso se controló y por lo tanto la inflación va a seguir controlada. Ok, pasando a Chile. Don Jorge decía pesimismo. Y es verdad. Si ustedes se fijan, ahí este es un gráfico quizás un poquito lleno de rayas, pero me gusta. La línea plana de más arriba es el promedio de ambos indicadores, el IPEC y el INSE, indicador de los consumidores y de las empresas. Las líneas de abajo son una detención estándar menos que el promedio, o sea, lo que yo llamo en ese rango pesimismo moderado. Ambas líneas están al borde del pesimismo moderado, casi pasando a pesimismo alto, en la última puntito. ¿Qué quiere decir eso? Esto retaca la inversión, pero no demasiado. Hemos tenido momentos peores. Por lo tanto, estamos en un Chile con incertidumbre. El IMASEC, a propósito, aquí también cambié el gráfico típico. El gráfico típico del crecimiento en 12 meses. El IMASEC y el PIB son un flujo en todo caso. Y aquí estoy poniendo el monto. El monto de IMASEC está plano los últimos 3 o 4 meses, pero tuvo un crecimiento bastante decente durante los últimos 2 o 3 años. Decente en un mundo que crece al 2. Olvídense cuando Chile crecía al 5. Esa cuestión no la vamos a ver, yo creo, en los próximos muchos años. Entonces, el crecimiento de IMASEC se está estancando. Aquí tenemos la inflación, que está bastante controlada a nivel anual, y con el menos 0,4 de junio va a bajar más o menos eso mismo, porque junio del año anterior fue levemente negativo. Aquí está la inflación mensual de Chile, con el menos 0,4 que vimos, esto ya se corrigió, así que estamos bastante cercanos a la meta, lo cual lo encuentro yo bastante razonable porque la situación monetaria está estable. A propósito de la situación monetaria, la ecuación monetaria es compleja cuando uno va al detalle, pero en su primera mirada es la más fácil de economía y es súper útil, no sé por qué no se usa más. Dice que el crecimiento de la cantidad de dinero es igual a la suma del crecimiento del PIB real más la inflación. Estamos creciendo 5% del dinero, el crédito crece parecido, son las colocaciones que están ahí, y eso me da un 5%. Con un 5% tengo para que el PIB crezca tipo 2 y la inflación sea de tipo 3. Estamos perfectamente equilibrados. Yo le diría por ese lado estamos bien. Insisto, la inflación es la buena noticia que les tengo.
Esto además va a permitir que las tasas de interés, que ya están en niveles que yo consideraría más o menos normales, vuelvan, incluso bajen otro poco. Aquí traje las tasas hipotecarias y la tasa de política del Banco Central. La correlación no es muy buena, pero tampoco es cero. Y yo creo que el Banco Central, tanto de Estados Unidos como de Chile, van a poder bajar la tasa. A propósito, la mayoría de los países del mundo ha bajado ya la tasa. Estamos un poco atrasados en ese aspecto. Siempre me preguntan por el tipo de cambio, entonces decidí aprovechar de comentarlo. ¿A qué me refería yo cuando le hablé del viento positivo? La economía chilena, en la parte cíclica, el periodo 2, 3, 5 años, depende mucho de la economía internacional. En la parte de larguísimo plazo depende mucho más de la productividad nuestra. Y eso es cierto en todo nivel. Pues bien, si ustedes se fijan ahí en la línea de abajo, los términos de intercambio en Chile han venido mejorando desde el año 22 hasta ahora y es una mejora bastante sustancial. Mejoraron de un nivel de 20 a un nivel de casi 37, por ahí anda. O sea, es una mejora muy sustancial de los términos de intercambio. El gráfico quizás más lo debe haberlo puesto que se note más el alza. Eso, en situaciones normales, en Chile nos hubiera permitido crecer 3,5, 4. Pero como estamos con todos los problemas que describió muy bien Jorge, estamos creciendo tipo 2,5. Y eso es término de intercambio además. ¿Qué significa término de intercambio positivo? Que las exportaciones tienen buen precio comparado con los precios de las importaciones. Lo pueden ver en cobre petróleo, por ejemplo. Eso debería significar un tipo de cambio chileno que debería estar tipo 800. Pero con la incertidumbre política, los riesgos que tenemos, estamos en 9,35, ¿cierto? Eso está generando en todo caso algo positivo, que es una balanza comercial persistentemente positiva. Estamos con balanzas comerciales promedio mensual del orden de 1.500 millones de dólares. Acaba de salir la de junio, hoy día 1.331. Entonces, estamos con un tipo de cambio desequilibrado, alto, pero que yo creo que va a seguir ahí por la incertidumbre política que tenemos, y eso está permitiendo en todo caso un superávit comercial. Voy a cerrar con un comentario bien rápido, porque lo comentábamos más al entrar. El tema de la famosa permisología. Salió en el día de ayer que estamos demorándonos 430 días en aprobar trámites, permisos en general de permisología, cuando hace años atrás eran 114. Entonces, con esa carga sobre la inversión, pese al viento favorable, vamos a poder crecer poco. Y última cosa, a propósito de la disrupción de Trump. Por ahora, como las cosas son relativas, y a nosotros nos están aplicando un arancel menor que al resto del mundo, por ahora lo de Trump, en términos relativos, nos está beneficiando. Yo sé que parece loco. ¿Está perjudicando al mundo completo? Sí. Pero en términos relativos, nos está perjudicando a nosotros menos que a otros. Le puso 25% a Corea del Sur, 25% a Japón. Así que los vientos no son malos. Si arreglamos un poco el pastel dentro, yo creo que podemos andar bien. Lo cual, lamentablemente, creo que es re poco probable. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Valentín. Bueno, llegó la parte de las preguntas. Como ustedes saben, siempre esta parte se nos hace corta, así que yo voy a tratar de tomar la mayor cantidad de preguntas que nos hayan llegado y me voy a tomar de dos frases que me parece que son interesantes y que tienen cierta relación. Chile no puede seguir a este ritmo, dijo Jorge, y tú, Valentín, terminaste diciendo los vientos no son malos. Y en términos generales, la pregunta es, este panorama parece ser bien similar a lo que hemos venido escuchando en las últimas charlas respecto a Chile. ¿Que llegó para quedarse? ¿Tenemos que acostumbrarnos a este panorama o ves el arco iris al final del túnel? ¿Sí? Ah, para ti. Esto es económico. La verdad que me cuesta ver el arco iris. Como decía, yo veo al mundo entero polarizado. No creo que Chile se pueda desmarcar mucho de eso. Lo que Jorge dijo muy bien, llevamos mucho tiempo con dificultades para invertir. La presentación de estos 40 diputados demuestra que seguimos no convencidos. Es más, para
para la Constituyente 1, había creo que un 35-40% de personas que querían reducir el PIB. O sea, y yo creo que eso tiene que ver incluso con una incomprensión de lo que es PIB. El PIB no es destruir cosas para hacer casas. El PIB es, por ejemplo, ayer fui al doctor para ver mi rodilla, ese servicio médico es parte del PIB. Entonces, hay una incomprensión de lo que es PIB. PIB es hacer más con menos, no es destruir más para crear más. Entonces, y de hecho la mayoría del PIB en todo el mundo son servicios, no cosas mecánicas, duras, digamos, de destrucción de ecología ni nada, es servicios. Entonces, yo no veo que Chile vaya a salir de esto porque hay cosas que no vamos a poder cambiar. Otra cosa también, a propósito, Jorge mencionaba el salario mínimo, que podría considerarse un éxito. Yo no lo considero un éxito. El salario mínimo tiene costos y beneficios. Algunos economistas creen que tiene que ser cero, otros creen que tiene que ser 750.000 pesos mensuales. Pero el paper más equilibrado que yo he leído en mi vida es un paper que dice que dado los costos y beneficios, sumando y restando, debería ser más o menos 40% del salario, de la mediana del salario. Hoy día en Chile es 90%. Eso, para mí, es malo. Significa que la formalidad laboral está mala como está. Y además, el salario mínimo tiene otro problema. Dificulta la contratación de la gente menos capacitada y en general más joven. Entonces dificulta aprender en el trabajo. Entonces yo creo que esta cosa por política no la vamos a poder cambiar. Olvídense que alguien salga y que bajar el salario mínimo. O sea, ese tipo termina en la plaza pública. Por lo tanto, los obstáculos que tenemos no los vamos a poder remover. Yo creo que Chile va a seguir creciendo con suerte al 2% que crece el mundo y por lo tanto vamos a tener que acostumbrarnos a lo que somos. Una economía que puede considerarse pequeña, con ingresos medios y con 20 y tantos % de gente pasándolo mal en pobreza. Lamentablemente, me gustaría ser más optimista, pero no me da. Muchas gracias, Valentín. Jorge, tomándonos un poco el escenario, porque dice, este escenario, acostumbrarnos a lo que tenemos, a lo que viene, hay muchas preguntas respecto a las elecciones, desde el lado de la derecha, oficialismo, pero voy a partir por una respecto al oficialismo. ¿Le hizo bien al oficialismo las primarias en general? Hablaste de baja convocatoria, finalmente una candidata del Partido Comunista. ¿Le hizo bien? ¿Cómo ves la evolución del lado del oficialismo para enfrentar las elecciones de noviembre? Es una pregunta difícil de contestar porque es en términos relativos. Claro, uno mira los resultados, dice hay una baja participación electoral, triunfaron los extremos de las alternativas que participaron. Pero las primarias de por sí son un instrumento, a mí me parece muy interesante del punto de vista político, primero porque ayuda a aglutinar, cosa que en las culturas políticas, particularmente en procesos electorales cerrados, es un tema relevante, cosa que no logró hacer la oposición. Es interesante también porque permite mayores niveles de visibilidad. Aquí hay elecciones, hay franja electoral, en fin. Y para decirlo en castellano, tan importante es que haya primarias que la derecha se lamentaron mucho de no tenerla, al punto tal que trataron de inventar una primaria al final bastante trucha y ordinaria. Afortunadamente esta no se realizó, pero yo creo que buena parte de la oposición resiente no haber tenido un proceso de esta naturaleza. Ahora, los resultados son los resultados, no es culpa del sillón, sino de quien estaba sentado ahí y probablemente incluso la posición de la izquierda de cara a lo que viene por delante sería todavía peor si es que no hubiera habido una primaria. Es un sector político que viene pasando por una crisis importante. Buena parte de los analistas decían, y algunos siguen diciendo, que esta inercia electoral hace imposible que la derecha no gane la elección. Podríamos discutir con quién, pero eso no tiene que ver con los méritos de la oposición. Tiene más bien que ver con los deméritos del oficialismo. ¿Se le viene cuesta arriba al oficialismo lograr la cantidad de votos en este periodo o tú ves bastante posible que la candidata pueda ser presidente? A ver, yo lo primero que quiero descartar es que muchos sostenían al punto tal de que incluso una campaña en la derecha de ir a votar a las primarias de la izquierda, que si ganaba algún candidato de los extremos, Winter o particularmente Jara, la elección presidencial estaba cerrada y lista. Al punto tal que se especulaba que la principal
beneficiada con el triunfo de Jara iba a ser Evelyn Matei, o porque los huérfanos de la votación más centrista moderada iban a terminar votando por la candidata de Chile Vamos, o porque en el escenario de que pasaran dos candidatos de derecha a segunda vuelta, por razones obvias, la más beneficiada Evelyn Matei. Mi pronóstico es que sigue siendo la primera probabilidad de que la derecha gane la elección presidencial y con un poquitito más de disciplina puedan tener una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sin embargo, eso no significa que esta elección está cerrada y asegurada. Y lo que vamos a ver, como lo pudimos observar después del resultado de la primaria, es que el supuesto techo electoral que tiene la candidata de la izquierda por el solo hecho de militar en el Partido Comunista, parece que a lo menos inicialmente eso se está mirando con algo de laxitud. Evidentemente, la militancia en un partido como el PC constituye en términos de opinión pública un obstáculo, una dificultad, pero no en la entidad suficiente para que aquí estuviéramos dispuestos a apostar un brazo, nuestro patrimonio o incluso el bienestar de nuestra familia a que sea imposible que Janet Jara gane la próxima elección en un escenario de segunda vuelta. Gracias, Jorge. Estas preguntas son del público, para aclarar. Acá, Valentín, tú hablaste ya. Chile nos quedamos, estamos en un escenario que tenemos que acostumbrarnos. Entonces, la pregunta que llega inmediatamente es, ¿Chile necesita entonces un ajuste fiscal o no? Si lo necesita o no se hace, se prevé algún efecto, ¿cómo lo ves tú? A ver, necesitar una palabra bien fuerte, pero sí, a Chile le convendría de todas maneras un ajuste fiscal. La comisión, bueno, Chile ha mejorado mucho varias institucionalidades. En la comisión de, ¿cómo se llama? El CFA, que revisa las cuentas fiscales, ha estado diciendo ya hace rato, y es una institución bastante política, que hay que hacer un ajuste fiscal. Nos hemos ido gastando todos los ahorros que teníamos y estamos empezando a subir la deuda. Chile llegó a una posición increíble. Chile, hace unos 15 o 20 años, éramos el segundo país con mejores cuentas fiscales del mundo después de Suecia. Era una cosa de loco. Hoy día volvimos a la normalidad de lo que siempre hemos sido. Y lo mismo que Estados Unidos, a medida que el gobierno necesita más financiamiento, como el gobierno, los bonos del Banco Central y el gobierno son vistos como los bonos menos riesgosos, empiezan a hacer este crowding out, le empiezan a quitar espacio al sector privado y empiezan a dificultar aún más la inversión a través de la dificultad de financiamiento. Por lo tanto, un ajuste fiscal nos vendría muy bien. No. No lo veo posible. Es demasiado difícil. O sea, todos los países del mundo tienen mecanismos para frenar el exceso de gasto fiscal y el exceso de deuda y a casi nadie le resulta. Yo me pregunto por qué Chile vamos a ser tan buenos. Por ejemplo, a propósito, la Unión Europea, cuando se creó, digamos, y se formalizó, se pusieron de acuerdo que el déficit máximo a tener era 3% del PIB. 2 países lo cumplieron, Luxemburgo y Finlandia. Ningún otro. O sea, vamos nosotros en Chile a hacer lo que no pudo hacer Alemania, lo que no pudo hacer Francia. No lo creo. Perdónenme, yo soy chileno, quiero mucho mi país, pero no creo que le ganemos a esos países. Perfecto, gracias, Valentín. Me voy a tomar de una frase que dijo Valentín al inicio, Jorge, para hacerte la siguiente pregunta. Él dijo, los vientos no son tan malos. Y lo voy a tomar desde el lado de la derecha. Tú planteas la posibilidad, o al menos hoy día una posibilidad mayor de que termine siendo un candidato de derecha el que finalmente sea presidente. Sin embargo, hay mucho movimiento en la derecha. Tú dijiste, no se pusieron de acuerdo para una primaria, vemos que Kast en las encuestas supera a la candidata Matei. ¿Cómo ves a Matei durante los próximos 4 meses de cara a noviembre en esta evolución desde este lado? No me debería corresponder a mí. ¿Qué debería hacer? Dicen, pero yo no sé si quieres decir eso. A ver, el caso de Evelyn Matei es un caso bien particular porque yo creo que más allá de los errores que se han cometido, la distancia que originalmente tenía y el liderazgo en la encuesta hacía prácticamente imposible que viéramos un escenario como el que estamos asistiendo.
Lo voy a poner con un ejemplo. Saquen el periodo del estallido social, que es un periodo raro para efectos de medir lo que ocurre en las preferencias ciudadanas. Si nosotros sacamos ese periodo desde el año 90 hasta la fecha, nunca nadie que tuvo una ventaja como la que tenía Matei hace 6 meses en las encuestas no terminó siendo presidente de la República. Nunca, nadie. Y sin embargo, en este caso en particular, probablemente porque era una carrera más larga, por las propias dificultades y tensiones internas, por las improvisaciones de la campaña, por los errores no forzados, esa candidatura ha ido perdiendo energía, por decirlo de la manera más elegante que se me ocurre, y por el contrario, otro estilo de campaña, probablemente más pausado, más constante, más consistente, como el que refleja José Antonio Kast, más allá de que pudiera estar, no pudiera estar la antípoda de lo que yo pienso, ha ido generando mayores niveles de adhesión. ¿Por qué? Porque la demanda hoy día de buena parte de los ciudadanos, y eso explica que los candidatos que representan más los extremos, no tiene que ver con la radicalidad, tiene que ver con la certidumbre. Hoy día la gran demanda que tienen los ciudadanos es que la política vuelva a dar certidumbre, y por lo tanto hay una gran valoración en los candidatos de izquierda y en los candidatos de derecha de aquellos que han sido consistentes y coherentes en sus planteamientos. Y me podrá gustar más o menos, pero eso es lo que ocurre en la izquierda y eso es lo que hoy día está ocurriendo en la derecha, más allá de las improvisaciones, de las salidas de contexto, y me parece que está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió en la última elección en la derecha, es decir, después de un proceso de primaria resulta elegido Sebastián Sichel, y poco a poco, José Antonio Kast, despacito por las piedras, sin grandilocuencia, más bien esperando los errores del adversario, terminó comiéndose esa candidatura al punto que ganó la primera vuelta electoral. Yo creo que en la trayectoria, en la tendencia, en lo que viene, se hace difícil que Belín Matei pueda revertir lo que está ocurriendo. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que si no hay un punto de inflexión, si no se hacen las cosas de forma diferente, si no hay un golpe de timón, los resultados no van a ser distintos. Y lo que muestran los resultados es que de cara a la elección de noviembre, la primera mayoría en la derecha debería ser José Antonio Kast. Muchas gracias, Jorge. Valentín, ya nos vamos a tener que empezar a meter en las preguntas más cortitas porque nos queda poco tiempo y hay muchas preguntas, pero primer semestre, mucho movimiento internacional, tema aranceles, tú mencionaste el tema de los conflictos. A principio de año se hablaba del IPSA como la bolsa local como algo muy, como una de las que iban a tener mejor performance durante el año. ¿Cómo ves la evolución de eso para final de año? Aquí hay una pregunta respecto a eso. ¿Y cómo ves algunos espacios locales como el mercado inmobiliario? Siempre te refieres un poco a eso. Bueno, mi resumen rápido, yo creo que la renta fija va a andar bien en la segunda parte del año porque, como les decía, la tasa de interés yo creo que va a tender la de venta a la baja, eso genera un poquito de ganancia de capital, así que la renta fija a mí me parece confiable, y yo tendría sobreponderada levemente la renta fija en general, que más que nada es chilena. Uno vive en UEF en pesos, por lo tanto la renta fija chilena es la que tiene menos riesgo de moneda. Y por el lado internacional yo creo que Estados Unidos la lleva realmente, o sea, Estados Unidos está creciendo tipo 2,5, creando empresas con mucha innovación. El dicho que hay afuera es Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Entonces Europa está muy trancado y va a seguir trancado, yo creo. No sé si han visto los cálculos que hizo el Fondo Monetario respecto a las limitaciones al comercio dentro de Europa mismo. Las barreras no arancelarias son 45%. O sea, es más difícil comerciar entre Italia y Alemania probablemente que entre Chile y Estados Unidos. Entonces, yo creo que Estados Unidos es el lugar donde hay que estar. Está un poco más caro que el resto, pero no tanto. Y yo tendría mi sobreponderación en acciones de Estados Unidos y renta fija chilena y pasarlo siempre todo el resto subponderado. Muchas gracias, Valentín. Pirincho,
Preguntas sobre la candidata Jara. Dentro de los temas principales que ella plantea, habla en ahondar en el tema de las pensiones y en contra de las FPs. ¿Cómo ves eso dentro del conglomerado y la posibilidad de que esto sea parte de finalmente de algo que se concreta a través de un programa de gobierno, ya que tiene que conciliarlo con el resto del oficialismo? A ver, ¿cómo contesto esto particularmente en este lugar? Yo estoy absolutamente convencido de que por distintas razones, más que la eficiencia y justicia del sistema, sino que por cuestiones de legitimidad, era importante tener una reforma previsional. Llevábamos una década discutiéndola. Y si yo fuera un representante de la industria, y mirara los diferentes proyectos de ley que se discutieron durante estos 10 años, me daría con una piedra en los dientes del proyecto que se aprobó. Un proyecto que termina legitimando el sistema, que aumenta el ahorro, que termina consolidando la capitalización individual y que probablemente en otro contexto no hubiera sido imposible pensar que este proyecto fue llevado adelante por el gobierno más de izquierda en las últimas 5 décadas y por una ministra comunista. Y era obvio que al interior de ese mundo este es un proyecto que iba a generar tensiones. Yo no sé si ustedes recuerdan cuál era el programa de Gabriel Boric en materia de sistemas de previsión social, que no solamente terminaba con la capitalización individual, terminaba con la actual administradora de fondos de pensiones, y no deja de ser paradójico que el principal logro de reforma estructural de esta administración haya sido ese proyecto. Pero como esto generó tensiones importantes en la izquierda, lo que va a tener que hacer Janet Jara es buscar un equilibrio entre cómo presentarlo como un logro cuando fue ministra y al mismo tiempo tratar de mostrar que esto fue lo máximo que pudieron lograr, aunque está muy lejos de lo que hubieran querido. Y por lo tanto, va a ser más o menos obvio, y han escuchado ustedes a la candidata, no lo voy a repetir yo, de que el tema de las mejoras o los cambios al sistema previsional va a estar puesto en la campaña electoral. Y por lo tanto, independiente del ruido que eso genere, lo que uno tiene que interrogarse es que si hay posibilidades a corto y mediano plazo de algún cambio significativo en lo que ya se acordó. Yo creo que no. Creo que efectivamente si este proyecto tiene una gran virtud es que, para ponerlo en términos más militares, compra paz durante 15 años en términos regulatorios en materia previsional, más allá de otro tipo de reforma. Pero quiero advertir, y con esto termino, que la reforma previsional no solamente tensiona a la izquierda, tensionó duramente a la derecha. Escuchan a republicanos, que consideró que esta era una concesión de una parte de la derecha a la que llaman, lo dicen ellos, yo no, derechita cobarde, respecto de lo que significó la negociación con el gobierno. Republicanos estuvo en contra, los socialcristianos estuvieron en contra, al punto tal de que hoy día se le cobra por ese sector a una parte importante de Chile Vamos el haber concurrido a esta reforma. Y a propósito de los errores de la candidata, recuerden simplemente lo que hizo Matei, que no dijo ni que sí ni que no, sino que íbamos a ver, cosa que en ese debate como en otros, probablemente la falta de posiciones más claras respecto a una cuestión que era tan trascendental, donde los 3 presidentes de los principales partidos de Chile Vamos estaban jugados hasta el cuello y no hubo una posición clara al respecto en uno u otro sentido. Dicho todo lo anterior, yo creo que van a estar arriba de la pelota. El sistema previsional, más a nivel de consigna que de cambio fundamental, va a haber riesgos significativos, pero no creo ni de la reforma previsional ni de ninguna otra materia que en los 4 meses legislativos que quedan haya espacio para algo. Gracias, Jorge. Ahora sí que preguntas cortas, porque nos quedan casi que unos 10 minutos máximo. Ya, Valentín. ¿Cuáles deberían ser las palancas para el próximo gobierno para activar la economía? Te están pidiendo como una asesoría de macroeconomía. Yo creo que en Chile lo que es más claro es el tema de los permisos. Lograr facilitar los permisos, esa subida de 114 días a 430 días es una locura. Y eso tiene que soltarse de una manera u otra. Yo entiendo que esto es bien difícil. Lo otro, yo diría, efectivamente,
un ajuste fiscal importante yo creo que es imposible, pero al menos hay que lograr, por ejemplo en Brasil se puso una regla que el gasto fiscal no puede crecer más que el PIB, alguna cosa de ese tipo para frenar este crecimiento permanente del gobierno. A propósito, en la charla de la vez anterior, de esta comentaba que si uno ve la relación gasto fiscal sobre PIB y lo correlaciona con crecimiento, la correlación es buenísima. O sea, los países con gobiernos demasiado dominantes crecen mucho menos. Europa y Estados Unidos es un ejemplo. Europa se gastan más o menos 50% del PIB del gobierno y crece menos de 1. Estados Unidos gasta 35% más o menos y crece 2. Entonces, porque los que generan valor son los innovadores, las empresas en general. Los gobiernos, bueno. ¿Esas dos palancas? La respuesta debe ser corta. Yo diría, son las dos primeras que se me ocurren. Sí, no, yo creo que con eso mejoraríamos bastante en la carga. Perfecto. Jorge, el fin de socialdemócratas, de la socialdemocracia. A ver, como diría Mark Twain, anticipadas han sido las noticias sobre mi muerte. A Tironi le gusta estar siempre arriba de la pelota, lo que estábamos en la semana, y claro, escribió sobre el fin de la socialdemocracia, como escribió de su vida eterna hace un mes atrás, y veremos qué pasa más adelante. Pero en lo que a mí respecta, creo que lo que representa ese mundo sigue teniendo una vigencia muy significativa. El hecho de poder pertenecer a una cultura política de centro-izquierda que cree firmemente en los mayores niveles de justicia social y que sin embargo eso no es incompatible con abrazar y relevar la dinámica de los mercados, el crecimiento y lo importante es la generación de riqueza en la medida que ésta pueda distribuirse de una forma más equitativa. Va a estar en pausa durante un tiempo, evidentemente no va a ser protagonista en estas elecciones, tuvo su época de esplendor, ya lo decía Valentín de manera indirecta, decía hace 15 años fuimos uno de los países en el mundo que exhibíamos los mejores niveles de deuda pública y de fiscal. Eso fue con Ricardo Lagos Escobar y con su ministro Izaguirre, que paradojalmente hoy día va a pasar a integrar el equipo Janet Jara. Entonces vamos a tener que ir evaluando con calma respecto al futuro de la socialdemocracia. Oye, no me han dado ninguna señal de que pare todavía, así que voy a aprovechar unas últimas dos preguntas cortas, por favor, por favor. Dice acá, ¿cómo ves el tema parlamentario? Si dijiste la derecha puede tener posibilidad de ser presidencial, ¿cómo ves el tener a mayoría también a nivel parlamentario? Bueno, nuevamente un problema de disciplina, y ya lo vimos la vez pasada. Si es cierto lo que yo digo, que nunca la derecha había estado en una posición tan expectante y tan consolidada, el hecho de no tener resultados electorales espectaculares básicamente se refiere a sus propios errores. No le fue mal en la última elección municipal, pero pudo haber arrasado si hubieran ido a una lista única. Y no le va a ir mal en la próxima elección parlamentaria, pero no le va a ir bien, no va a arrasar, no va a hacer desaparecer a la izquierda, entre otras cosas, porque son incapaces de ponerse de acuerdo para llevar una lista única. Y de hecho sí ya lo han declarado en el día de ayer. Y vuelvo a insistir y con esto termino. El problema que tiene la derecha, el problema que tenemos con la derecha, no es si es que va a ganar o va a perder, es que una y otra vez muestra señales de que no es completamente efectivo, que esté madura para gobernar a la luz de lo que son las declaraciones, las disidencias y las peleas de sus propios dirigentes. Es tan obvio que la derecha tiene que hacer algo parecido a lo que hizo la Concertación en su minuto, y en un conglomerado de una mayoría social y política reflejar las distintas tendencias, los distintos matices que significa pertenecer a ese mundo. Quizás porque la torta es muy grande, cada uno quiere su pedazo sin mirar al lado, pero esas diferencias pudieran costar claro, incluso contra un escenario poco probable, pero no imposible, que se pudieran farrear esta elección. Gracias, Pirincho. Te pasaste un poquito, pero gracias. Vamos a las preguntas finales, porque es la idea de esta charla es finalmente que nos llevemos como las claves para el segundo semestre, ¿cierto? Entonces, claves para 2025, lo que queda, bueno, nos podemos pasar un poquito hacia 2026, lo bueno, lo malo que tenemos que tener en la cabeza y quizás algún tema de barrera o insólito que estén viendo en el escenario. Con esa cara le voy a decir a Pirincho que vaya primero. Claves.
Es difícil, yo soy más bien pesimista y soy pesimista por algo que Valentín volvió a insistir, y es que más allá de medidas, de reforma, hay un tema de confianza, no solamente confianza en la clase política dirigente, confianza entre nosotros, en nuestras capacidades, en la posibilidad de que seamos capaces de transformar las cuestiones que están muy desmejoradas. Y cuando esa confianza está en el suelo, no tiene mucho rendimiento cualquier medida. Pero si yo quisiera ser positivo, hay algo que para mí es una clave muy significativa y que tiene que ver con la politización en el mejor sentido de la palabra de los ciudadanos. Es decir, entendimos que la política era una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Abandonamos esa estúpida idea de que la política era una cuestión que discurría en piloto automático mientras cada uno de nosotros puede dedicarse a nuestro desarrollo profesional o personal. Quizás como nunca entendimos que si bien no somos actores principales, tampoco somos testigos de lo que está ocurriendo. Y no estamos en la galería simplemente mirando cómo se están pateando en la cabeza en el partido, sino que es importante, en la medida de nuestras responsabilidades, de nuestro lugar, un poco lo que estamos haciendo aquí, jugar mejor el rol de ciudadanos, porque no sé si vamos a salir bien o mal. Pero lo que sí estoy absolutamente convencido que cualquiera sea el resultado, debe ser el resultado del ejercicio mayoritario de todos nosotros y no dejar en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos, que ha sido en América Latina y en el mundo el anticipo de todas las tragedias. Antes de pasar, Valentín, una cosa que preguntan y creo que es importante. ¿Hay algún momento de aquí a noviembre donde uno tenga que decir, este momento es clave, así encuestas y temas, un mes antes, 2 meses antes, una semana antes? Bueno, clave la inscripción de candidatos, para lo cual queda poco y por 2 razones. La primera porque tenemos un popurrí de candidatos independientes, la mayoría que no va a conseguir las firmas, probablemente uno logre conseguirlas, que es Harold McNichols, y muchos ven en un candidato independiente, cualquiera sea su posición, una suerte de alivio, especialmente en el mundo de la izquierda después de estos resultados, cosa que en general yo no veo. Y digo la inscripción de los candidatos porque no solo en la izquierda este tema está resuelto, pero no así necesariamente en la derecha. Está la candidatura de Johannes Kaiser y la derecha sí sabe que entre menos candidatos optimiza sus posibilidades. Entonces, a mí me gustaría ver quiénes se van a inscribir finalmente como candidatos en esa fecha. Muchas gracias, Pitincho. Valentín, tus tips para 2025, para lo que queda. Bueno, preguntaste claves y mi cara demostró que no tenía mucho en la cabeza, pero se me ocurrió una. Yo creo que algo que debería golpearnos y causar una especie de cambio, no sé si crisis, pero cambio de dirección, es el nuevo cálculo que hicimos de la pobreza en Chile. Yo creo que con el 8% que teníamos antes estábamos todos muy felices y la verdad es que era bien mentiroso. Los números de la economía son siempre difíciles de medir y pobreza es uno de los más difíciles. Hoy día cachamos que en realidad es 22. O sea, casi uno de cada 4 personas, uno de cada 5 personas. Y por lo tanto yo creo que eso debería abrirnos los ojos a que como que Chile, a mí me pasa como que llegamos a ese ingreso medio y que donde muchos países se chantan porque le quitan prioridad a crecer. Yo creo que tenemos que volver a darnos cuenta que necesitamos crecer, que todavía somos un país de ingreso medio bajo o pobre y por lo tanto crecer debería volver a tener la prioridad que alguna vez tuvo. Yo creo que si logramos eso podría afectar muchas cosas y que el país anduviera mejor. Ahora, respecto a que sea para el próximo año, yo siempre pienso en inversiones y ya les dije lo que yo haría. Por lo tanto, me queda muy poco más que decir la verdad. Yo no espero grandes cosas, pero al menos un cambio de mentalidad a que es importante volver a invertir, importante volver a crecer, sería lo mejor que nos podría pasar. Muchas gracias. Importante entonces volver a crecer y tener conciencia de la política como parte del quehacer de todos. Así que muchas gracias a nuestros speakers de hoy día, Jorge Navarrete, Valentín Carril. Por favor, un aplauso. Y bueno, agradecerles la participación, el haber estado durante todo este rato con nosotros, las preguntas. Siempre nos queda poco tiempo para poder responderlas, pero tratamos de hacer un esfuerzo gigante y le doy las gracias de parte de AFP Cuprum y Principal por estar hoy día y nos vemos en una nueva charla de actualidad de mercado. Muchas gracias a todos.